Hola y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión aprenderemos algunas de las sentencias DDL más usadas en el lenguaje SQL. DDL son las siglas para Data Definition Language, lenguaje de definición de datos en español. Los comandos DDL son utilizados para la modificación de la estructura de los objetos de la base de datos. Primero aprenderemos la sentencia create, la cual es usada para crear una nueva tabla en una base de datos. Después aprenderemos sobre la sentencia alter, la cual es usada para agregar, eliminar o modificar columnas existentes en una tabla. Después aprenderemos la sentencia truncate, la cual es usada para eliminar todas las filas de una tabla existente sin eliminar la tabla en sí misma. Y finalmente aprenderemos sobre la sentencia drop, la cual es usada para eliminar una tabla existente en una base de datos. La sintaxis de la sentencia create luce de la siguiente manera. Recordemos que la sentencia create se utiliza para crear una nueva tabla. Empezamos escribiendo create table, crear tabla, después el nombre de la tabla. Luego, entre paréntesis, vamos a listar los nombres de las columnas que tendrá esta tabla. Aquí el nombre de la columna 1 y luego el tipo de dato que tendrá la columna 1, coma, el nombre de la columna 2 y el tipo de dato que tendrá la columna 2, etc. Cerramos paréntesis y colocamos punto y coma. Ahora, la sintaxis de la sentencia alter luce de la siguiente manera. Primero, para agregar una columna, escribimos alter table, alterar tabla, el nombre de la tabla, después add column, agregar columna, el nombre que tendrá la columna que estamos agregando, su tipo de dato, luego y aquí algunas restricciones. Luego, para eliminar una columna, escribimos alter table, el nombre de la tabla, después drop column y finalmente el nombre de la columna, punto y coma. Después, para cambiar el tipo de dato que tiene una columna específica de una tabla, escribimos alter table, el nombre de la tabla, después alter column, el nombre de la columna, escribimos set data type y ahora el tipo de dato que queremos que tenga esta columna. Después, para cambiar el nombre que tiene una columna específica de una tabla, escribimos alter table, el nombre de la tabla, luego la palabra change, cambiar. Aquí escribimos el nombre actual de nuestra columna y espacio y ahora escribimos el nuevo nombre que tendrá nuestra columna. Luego, la sintaxis de la sentencia truncate luce de la siguiente manera. Recordemos que truncate sirve para eliminar todas las filas de una tabla sin eliminar la tabla en sí misma. Entonces escribimos truncate table y el nombre de la tabla, punto y coma. Luego, la sintaxis de la sentencia drop, recordemos que drop nos sirve para eliminar una tabla. Entonces, la sintaxis luce de la siguiente manera. Escribimos drop table y el nombre de la tabla. Ahora ejemplifiquemos el uso de estos comandos DDL. Primero vamos a usar la sentencia create para crear dos nuevas tablas usando DB2. DB2 es un sistema de gestión de bases de datos relacionales de IBM diseñado para almacenar, analizar y recuperar los datos de manera eficiente. Entonces vamos a crear dos tablas. Una tabla se va a llamar Pet Sale y la otra se va a llamar Pet, venta de mascotas y mascotas en español. Entonces, para crear la tabla llamada Pet Sale, escribimos create table, el nombre de la tabla que en este caso es Pet Sale y ahora entre paréntesis y separados por comas, vamos a listar los nombres de las distintas columnas que va a tener nuestra tabla llamada Pet Sale. Empezamos con el ID, luego esta columna, su tipo de dato va a ser entero y ahora una restricción es que no puede contener entradas nulas y aquí por eso escribe not null. Not null es una restricción en SQL. Después tenemos a la columna llamada pet
y su tipo de dato es char20. Char es un tipo de dato que se utiliza para almacenar cadenas de caracteres de longitud fija, en este caso de 20 bytes. Después tenemos la columna llamada Sale Price, que es el precio de venta, y su tipo es decimal, entre paréntesis 6,2. El tipo de dato decimal representa, en este caso, 6 está representando el número de dígitos significativos que puede tener nuestro número y 2 representa el número de dígitos que pueden haber después del punto decimal. Posteriormente tenemos la columna llamada Profit y su tipo de dato es igual que el tipo de dato para la columna Sale Price. Finalmente tenemos la columna llamada Sale Date y su tipo de dato es de tipo date, es decir, de tipo fecha. Cerramos paréntesis y colocamos punto y coma. Luego tenemos a la tabla llamada PET. En este caso la creamos utilizando Create Table, el nombre de la tabla que es PET, mascotas en español. Luego, entre paréntesis, vamos a listar los nombres de las columnas que tendrá nuestra tabla llamada PET. Aquí, por ejemplo, tenemos ID, que es su tipo de dato, es de tipo entero. Not null es una restricción en SQL, que ya habíamos mencionado. Después tenemos a la columna llamada Animal. Su tipo de dato es varchar. Varchar se utiliza para datos, para cadenas de caracteres de longitud variable, en este caso de a lo más 20 bytes. Finalmente, en la última columna de nuestra tabla PET es Quantity y su tipo de dato es de tipo entero. Entonces vamos a ejecutar todas estas instrucciones. Y bueno, para visualizar las tablas que hemos creado, podemos ejecutar estas instrucciones. Select asterisco from pet sale y select asterisco from pet. Y aquí podemos, por ejemplo, visualizar la tabla llamada pet sale. Y como podemos observar, pues aún no tiene ninguna fila. Y lo mismo para la tabla llamada pet. Pet tiene 3 columnas. Una es ID, la otra es Animal y la otra es Quantity. Como ya mencionamos anteriormente, las tablas Pet Sale y Pet no tienen ningún registro hasta ahora. Entonces vamos a agregarles un par de filas. Primero, para la tabla Pet Sale vamos a agregarle estas filas que tenemos aquí. Entonces eso lo hacemos de la siguiente manera. Escribimos insert into. Recordemos que la sentencia insert se utiliza para agregar nuevas filas a una tabla ya existente. Entonces escribimos insert into, el nombre de la tabla, pet sale, y ahora los valores que vamos a agregar. Primero vamos a agregar la primera fila. Esta fila tendrá ID 1, después la mascota, pet, va a ser un gato, sale price, el precio de venta es 450.09. Luego la ganancia es 100.47 y sale date, que es la fecha de venta, es el 29 de mayo del 2018. Y aquí tenemos otras filas que también estamos agregando a la tabla pet sale. Por ejemplo, aquí tenemos a un animal que es perro con número de identificación 2. Su precio de venta es 666.66, su ganancia es de 150.76 y su fecha de venta fue el 1 de junio del año 2018. Y ahora agreguemos algunas filas a la tabla llamada PET. Recordemos que la tabla llamada PET tiene 3 columnas, ID, Animal y Quantity. Entonces vamos a agregar primero esta fila con número de identificación 1, el animal es un gato y la cantidad es 3. Después coma, luego en la siguiente fila vas a tener número de identificación 2. El animal es un perro y la cantidad es 4. Y finalmente la última fila tiene número de identificación 3, es para un hámster y la cantidad es 2. Bueno, y ahora ejecutamos estas instrucciones.
Y para visualizar que en efecto se agregaron esos nuevos registros a estas tablas, pues escribimos estas instrucciones y ejecutamos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a la tabla llamada Pet Sale, que tiene cinco columnas: ID, Pet, Sale Price, Profit, Sale Date. Y por ejemplo, aquí tenemos a un gato con número de identificación 1, su precio de venta 450.09, su ganancia 100.47 y su fecha de venta el 29 de mayo del año 2018. Y lo mismo para la tabla llamada Pet. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta columna a los animales, a un gato, a un perro, a un hámster, su número de identificación correspondiente y la cantidad. Ahora vamos a usar la sentencia alter para agregar una nueva columna llamada quantity a la tabla llamada Pet Sale. Entonces, recordemos que esto lo vamos a lograr escribiendo alter table, el nombre de la tabla Pet Sale, que en este caso es a la tabla al cual le queremos agregar la nueva columna llamada quantity. Escribimos después add column, el nombre de la columna quantity, y su tipo de dato va a ser de tipo entero. Y para visualizar los cambios vamos a escribir nuevamente esta instrucción, la cual nos permite obtener la tabla. Entonces vamos a ejecutar esto. Aquí tenemos, por ejemplo, las columnas que ya teníamos inicialmente, pero además tenemos la nueva columna llamada quantity. Dado que esta nueva columna que acabamos de agregar tiene todas sus entradas nulas, entonces vamos a actualizarla agregando nuevos datos. Por ejemplo, en la primera fila vamos a agregar el número 9. Esto lo logramos de la siguiente manera. Escribimos update, actualizar el nombre de la tabla, que en este caso es Pet Sale. Después escribimos set y ahora, como nos queremos ubicar en la columna llamada quantity, escribimos quantity. Y como queremos agregar el valor 9, escribimos quantity igual a 9, pero debemos de especificar en qué fila queremos actualizar dicho valor. Entonces escribimos where, donde la fila tenga ID igual a 1. Y con esto vamos a lograr que en esta entrada tengamos el número 9. Y lo mismo hacemos para el resto de las otras filas. Por ejemplo, con esta otra instrucción, estamos diciendo que en esta entrada vamos a tener el número 3, luego el número 2, luego el 6 y finalmente el 24. Y para visualizar los cambios, pues vamos a escribir select asterisco from el nombre de la tabla Pet Sale y ejecutamos. En quantity tenemos el valor 9, luego el 3, luego el 2, el 6 y el 24. Genial, ¿no? Ahora, para ejemplificar el uso de la sentencia drop, imaginemos que queremos eliminar la columna llamada profit. Entonces escribimos alter table, el nombre de la tabla, que en este caso es Pet Sale. Después escribimos drop column y el nombre de la columna que queremos eliminar, en este caso profit. Punto y coma. Y para visualizar nuevamente los cambios, escribimos esta otra instrucción y ejecutamos. Como podemos observar, ya no tenemos a la columna llamada Profit. Para ejemplificar cómo podemos cambiar el tipo de dato de una columna específica, supongamos que queremos cambiar el tipo de dato para la columna llamada Pet de la tabla Pet Sale y queremos cambiarlo a varchar 20. Aquí recordemos que varchar se utiliza para cadenas de caracteres de longitud variable de a lo más 20 bytes. Entonces, esto lo vamos a lograr escribiendo alter table, alterar tabla, Pet Sale, este es el nombre de la tabla, Pet Sale, después alter column, el nombre de la columna, que en este caso es Pet, al cual le queremos cambiar su tipo de dato, entonces escribimos set data type, y ahora el nuevo tipo de dato que tendrá, en este caso varchar 20. Y para visualizar nuevamente los cambios escribimos esta instrucción y ejecutamos. Bueno, ya hemos cambiado el tipo de dato para una columna específica. Ahora veamos cómo podemos cambiar el nombre de una columna específica. Supongamos en este caso que queremos cambiar
el nombre de la columna llamada pet y queremos renombrarla ahora como animal. Entonces escribimos alter table, pet sale, el nombre de la tabla, después rename column, renombrar columna, ahora el nombre de la columna, en este caso pet, y la queremos cambiar a to animal. Entonces, luego punto y coma, y para visualizar los cambios escribimos esta instrucción. Y como podemos observar, ahora tenemos el cambio de nombre. Ahora se llama animal en vez de pet. Anteriormente ya habíamos creado la tabla llamada pet y esta tabla consiste de 3 columnas llamadas ID, animal y quantity. Supongamos que queremos eliminar todas las filas de esta tabla sin eliminar la tabla en sí misma. Entonces para esto escribimos truncate table, luego el nombre de la tabla, pet, después immediate, punto y coma. Y para visualizar los cambios escribimos esta instrucción. Y listo, como podemos observar, la tabla llamada pet no tiene ningún registro. Ahora que la tabla ya está vacía, pues quizás ya no nos sirva de nada. Entonces para eliminarla escribimos drop table, después el nombre de la tabla pet y para verificar que en efecto se eliminó, escribimos esta instrucción. Esta instrucción arrojará un error en caso de que la tabla ya no exista. Y como podemos apreciar, tenemos un error para la instrucción select * from pet porque precisamente la tabla llamada pet ya no existe.